cómo seguir firme en tu estrategia de email marketing pase lo que pase. ¿Qué límites tienes que poner en tu email marketing si no quieres fracasar? ¿Y qué claves de negociación harán crecer tus ventas cuando tus emails te consigan reuniones, pues de eso, de ventas? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Tienes un email, tu podcast de email marketing. Hoy vamos a hablar de cómo crear un contexto favorable para tus ventas sin quedarte calva con Blanca Muela. Antes de entrar en materia con el tema del episodio que estás escuchando, déjame que te haga un par de preguntas. ¿Te gustaría empezar a hacer email marketing de forma sencilla? O a lo mejor incluso ya tienes una lista de suscriptores, pero no sabes cómo venderles tus productos o servicios. Si este es tu caso, pásate por pacovargas.es/empieza y descárgate mi masterclass gratuita, Tu email marketing mínimo viable. Es una masterclass de aproximadamente 1 hora en la que te voy a contar cómo construir tu lista de suscriptores o hacer crecer la que ya tienes, incluso sin necesidad de gastarte €1 en publicidad. Te voy a enseñar qué emails enviar a esos suscriptores, cuándo enviarlos, cómo enviarlos para convertir a esos suscriptores en clientes. Te voy a dar ideas para tus emails, no solo para esos primeros emails, sino para que constantemente estés nutriendo tu base de datos y consigas un flujo constante no de suscriptores, sino de suscriptores que se convierten en clientes. Por supuesto, ¿cómo automatizar esto? ¿Cuál debería ser ese flujo mínimo viable automatizado que te permita realmente transformar todo esto que te estoy contando en una táctica que realmente dé resultados para tu negocio? Voy a compartirte otras estrategias pro que utilizo tanto para mí como para mis clientes. Y bueno, yo también voy en el lote al final, que es que cada mañana te voy a enviar un email con un consejo sobre email marketing listo para implementar, para acompañarte en el éxito de tu estrategia de email marketing. Todo esto, como te digo, 100% gratuito si accedes desde pacovargas.es/empieza. Mira, decía Mike Tyson, que fue campeón, para los más jóvenes, campeón de los pesos pesados de boxeo, decía este señor que todo el mundo tenía un plan para vencerle hasta que les soltaba el primer puñetazo. Tengo la impresión de que hay muchos emprendedores a los que les ocurre esto mismo cuando se enfrentan a hacer crecer sus negocios en Internet. Y te digo esto porque, bueno, seguro que esto que te voy a contar te suena. Pues resulta que ahora está de moda la red por la que sea, no sé, Clubhouse, ¿te acuerdas? De Clubhouse, madre mía, lo que iba a reventar el mundo aquello, de la radio. La radio por Internet, vamos, básicamente uno habla y los demás escuchan. Pero bueno, que me enrollo. La cosa es la red social de turno. Ahora, pero es que no solo la red social de turno, es que dentro de la red social ahora hay que dar brincos. No, ahora hay que bailar conga. No, ahora es que hay que hacer muchas diapositivas y vamos cambiando y de estrategia en estrategia. Bueno, estrategia. De táctica en táctica, pues hasta que al final lo único que estamos haciendo es trabajar para otro. Así, de verdad te lo digo, así es imposible sacar ningún plan adelante, porque si no eres capaz de mantenerte firme en tu estrategia original, pues como decía Séneca, que ningún rumbo es favorable para el barco que no sabe a dónde va. Un rumbo no, ningún viento es favorable para el barco que no sabe a dónde va. Bueno, la cuestión, ¿qué tenía que ver Mike Tyson en esto? Pues que Mike Tyson tenía muy claro, fue campeón porque su estrategia, pues era, como te decía, la tenía muy clara y la seguía a pies juntillas, pasara lo que pasara. Su estrategia, ¿cuál era? Soltar más puñetazos que su rival y, a ser posible, más fuertes. La verdad es que pocos no soltaban más fuertes que el bueno de Mike. La cuestión, que lo que hacía Mike Tyson era poner el contexto a su favor. ¿Y cómo lo hacía? Soltando el primer puñetazo. En el caso del marketing, pues no hace falta que salgas ahí fuera ahora a conocer gente para luego pegarle una torta, sino que se trata de llevar a tus potenciales clientes en el terreno que tú marques, en marcar tú las reglas del juego y no estar haciéndole el caldo gordo a terceras empresas, pues que les importa un pimiento, así hablando mal y pronto, si hoy bailas o dejas de bailar, porque lo único que quieren es que les traigas audiencia para ellos, no para ti. Así que sí, hay que estar en esos sitios, pero no tampoco trabajar exclusivamente para ellos. Y claro, ¿qué te voy a decir yo? Pues que ¿qué te puede ayudar mucho en eso? Pues el email marketing te puede ayudar mucho en eso. Y otra persona que te puede ayudar en eso, pues no soy yo, es Blanca Muela, que es nuestra invitada de hoy, porque de eso de crear el contexto adecuado, pues sabe, pero bueno, contexto adecuado para conseguir ventas, pues sabe un montonazo. Blanca es copywriter, pero ojo, no es una copywriter al uso.
De hecho, yo estoy grabando esto y yo ya tengo la voz cansada porque llevamos ya un rato hablando y yo es que me estaba quedando así y digo, pues qué pena que no grabas esta introducción porque has contado cosas súper interesantes, pero no te preocupes que te has dejado algo para ahora, para compartirlo con los demás. Pero bueno, son privilegios bueno, de tener luego que editar el podcast, ¿no? Pero como te digo, Blanca no es una copywriter al uso, no es de esas que te va a dar la chapa con qué es el marketing, porque bueno, si tú ya estás en esto, pues ya deberías un poco saberlo, ¿no? Así que, ¿qué es esto del marketing directo? Tampoco te va a tratar, pues, como si tu cerebro funcionara lo que te dejara después de recibir un puñetazo del campeón del mundo de los pesos pesados de boxeo. Porque Blanca lo que hace es aportar valor, sobre todo a través de su personalidad, de sus historias y sobre todo desde el convencimiento de que escriben seres humanos. Nada de esto de que va a venir la inteligencia artificial a crear unos textos ahí de cualquier manera sin supervisión ninguna. No, no, aquí estamos para escribir de personas a personas. Como dice ella, de seres humanos a seres humanos. Así que se gana la vida siendo el alter ego de empresas para las que encuentra su ADN de marca personal para que sus clientes sientan que sus negocios están vivos y que no se dedican bueno, pues a contarles cualquier cosa como si no importara aquello que estaban haciendo. Y bueno, pues hoy tenemos la suerte que nos va a contar cómo crear ese contexto favorable para que, bueno, para tus ventas y que además no pierdas el pelo con ello. Como dice ella, que el título no lo he puesto yo, lo ha puesto ella, cómo no quedarte calva a la hora de negociar tus ventas. Blanca, bienvenida al podcast. Muchísimas gracias por estar aquí. Ya anticipo, muchas gracias por todo lo que me has contado antes, la verdad. Y nada, no sé si me he dejado algo, porque menuda vida la tuya. Sí, no te has dejado nada. Muchas gracias por esta invitación. Estoy muy contenta de estar aquí, de conocerte. Y bueno, sí, ¿no? Mi historia, no sé si es la historia del héroe, pero sí que es una historia como de redescubrimiento, ¿no? Y creo que ya eso implica valentía. Entonces, muchos de los emprendedores, creo que un porcentaje muy alto, ¿no? Tenemos esa característica que somos valientes, ¿no? A la hora de enfrentarnos a lanzarnos a un mercado, sea cual sea, como en el ecosistema digital, y hacernos el hueco ahí, ¿no? Entonces, por eso es tan importante crear ese contexto favorable, por eso es tan importante tener en cuenta todos los recursos que tenemos comunicativos y cómo podemos explotarlos al máximo. Y no hace falta estudiar una ingeniería para saber esto, o sea, no hace falta tampoco tener altas capacidades. Quiero decir, son cosas, elementos que tenemos, que utilizamos a diario, pero simplemente con un simple enfoque distinto podemos hacer que nos sean más rentables, simplemente. Pero qué importante esto que dices, porque, bueno, como hablábamos antes, ¿no? Al final, tú como emprendedor, es verdad que te generas tu propio contexto, ¿no? Tú decías, me contabas lo de récord, ¿no? El hecho de la libertad, ¿no? El decir, pues oye, yo quiero tener mi horario, quiero tener mis días libres y decidirlo yo. Hay veces que lo puedes decidir más o menos en función del trabajo que tengas, ¿no? Dentro de la responsabilidad, ¿no? Para mí son dos caras de la misma moneda, la libertad y la responsabilidad, ¿no? Es decir, eres libre, pero tienes que ser responsable de lo que hagas, ¿no? Pero ya eso es como que damos ese primer paso de emprendedores, ¿no? Para crear nuestro propio contexto, en este caso vital, pero parece ser que ahí se para la cosa. Entonces, esto del contexto, vamos a definir, o sea, cuando tú hablas de un contexto favorable, ¿a qué te refieres? ¿De qué estamos hablando? Pues me refiero primero a ver si una persona llega de primeras, ¿no? Ya dice, vale, yo ya tengo, sé a lo que me voy a dedicar, quiero lanzar esto al mercado. Obviamente entiendo que ya conoce muy bien su producto y sabe que funciona, producto o servicio, sabe que funciona, ¿no? Entonces, el contexto favorable es saber cuáles son tus recursos. ¿Tienes dinero? ¿Tienes tiempo? ¿Tienes dinero y tiempo? O una de las dos cosas. ¿Tienes autoridad? En fin, ¿qué recursos, con qué recursos cuentas, ¿no? Entonces, esto sería ideal que lo escribieras. Si tú te hicieras un mapa mental, sería maravilloso porque sería muy fácil de ver a vista de pájaro. Pero bueno, pensándolo también, creo que es fácil de hilar. Pero bueno, no tienes dinero, que normalmente es lo más común cuando alguien se empieza, ¿no? No tengo dinero, pero tengo mucho tiempo, ¿vale? Lo que voy a intentar hacer es optimizar ese tiempo al máximo, ¿vale? ¿Qué hacemos la mayoría de los emprendedores cuando llegamos y lanzamos nuestro proyecto? Meternos en redes sociales, que es lo que estabas comentando tú en la introducción. Nos dedicamos a full a crear contenido en redes sociales sin ton ni son, además. O sea, solo queremos que el algoritmo de alguna manera nos beneficie, ¿no? Y nos dé visibilidad y poder ir generando ahí nuestra autoridad. Mal.
Mal. Y eso lo he hecho yo, ¿eh? Pero precisamente porque lo he hecho yo, ahora mismo sé que Yo eso está también, mal. culpable. Claro, ¿por qué? Porque, joder, ahí sí que quemas un montón de energía, un montón de foco que estás perdiendo simplemente por estar alimentando una red social y sin ningún tipo de estrategia. Con lo cual, un contexto favorable siempre va a ser tener como objetivo la venta, ¿no? Ya sea de manera directa o indirecta. Porque al final nosotros estamos aquí para eso, queremos ganar dinero. O sea, tenemos el recurso del tiempo, pero queremos tener el segundo recurso más preciado, que es el dinero. Entonces, en las redes sociales vamos a utilizarlas como palancas. No vamos a utilizarnos como, o sea, no las vamos a utilizar como base de aquí vendo, no. Yo creo que lo más inteligente es utilizar una red social como Instagram, por ejemplo, o TikTok, para dar pequeñas píldoras que dejen con ganas de más y entonces crear un lead magnet que sea super killer, que sea la hostia, para poder generar ese puente entre tu red social y tu lista de suscriptores. Es importantísimo que nada más empezar, aunque no te conozca ni el tato, estés ya alimentando tu lista de suscriptores. Y ese va a ser tu contexto favorable, va a ser tu casa, porque tú no vas a estar, como tú decías, trayéndole gente a otras personas que el día de mañana, por lo que sea, te cierran la cuenta, te la roban. De hecho, es que ayer mismo vi a una muchacha que se llama Angélica Landino, que es mexicana, y esta chica, está viviendo en Australia y lleva 3 años recorriendo Australia con el marido y en una van. Y claro, ella le gusta pues hacer vídeos de todo lo que van viendo, van subiendo el contenido y en Facebook ya tienen una página de Facebook con más de 2 millones de seguidores. Bueno, pues hace 3 años ella publicó, ella siendo colombiana o mexicana, ya no lo sé, creo que es mexicana, publicó algo y se ve que hoy, después de 3 años, el algoritmo o quien sea entiende que eso es polémico y que no cumple con la política de Facebook. Bueno, pues lo que han hecho es restringirle la cuenta, cada cosa que sube no la muestra, ha dejado de monetizar, o sea, le han tirado el negocio abajo. Entonces la muchacha ayer en Instagram subió ella un reel y contó la experiencia y dijo, bueno, yo ahora mismo estoy jodidísima porque pues he dejado de facturar, o sea, nos enseñaba los picos, ¿no? El pico de visibilidad, de todo. Entonces ese es el riesgo que tienes. Eso te puede pasar a ti mañana. Entonces, esto en una lista de suscriptores no te va a pasar. Te puede pasar que, pues de repente, yo qué sé, que por lo que sea caigas en spam, pero es que todo eso tiene solución. Tú eso lo puedes solucionar, pero sin embargo te cierran la cuenta o te vetan o te hacen ghosting de como se llame en Facebook y no puedes ni siquiera con un humano. O sea, no hay comunicación. No, olvídate. Entonces, bueno, ni con 2 millones de seguidores ni nada. Claro. Entonces, si hablamos en este panorama, que sería el peor de los casos, imagínate todo el tiempo que tú te has dedicado, como esta muchacha, durante 3 años a generar una cantidad de contenido brutal, de mucho valor, y ahora de repente eso está muerto. Ha perdido todo el trabajo y tiene que volver a generar una página nueva desde cero para volver a ganar seguidores. Pues antes de que pase esto, ¿no? Vamos a crear ese contexto, esa lista de suscriptores y vamos a nutrirlos a partir de ahí. Tener siempre ese puente, ¿no? Entre tu red social y tu lista de suscriptores, pero que tu objetivo sea ganar el email. Ese es el objetivo número 1. Primero has hecho un resumen. Este es el episodio 298 del podcast. Yo a partir de ahora me voy y yo ya te dejo aquí el podcast porque lo has explicado mejor que yo. A mí me ha costado 300 episodios, casi 300 episodios, explicar esto que tú acabas de explicar. Así que fenomenal. Totalmente de acuerdo. Pero esto que estabas contando me ha traído una reflexión, claro, con el tema de los contextos, ¿no? Favorables. Claro, es una especie de lucha de contextos favorables, porque claro, que tú estés allí generando contenido, que estés, haciendo lo que tienes que hacer en la red social. Estoy pensando incluso en esos contextos que te presentan, ¿no? En los que todos hemos caído, porque yo he levantado la mano aquí, para que esté viéndolo en YouTube, lo habrá visto, el que esté en el podcast, que sepa que yo cuando he dicho soy culpable, pues he levantado la mano, ¿no? Pero estoy pensando en ese contexto que te generan de es gratis. Hablo de las redes sociales, es gratis. Está todo el mundo, sobre todo me acuerdo, cuando Facebook estaba solo prácticamente en esto, ¿no? O sea, que habían cargado ya MySpace y tal, y estaban prácticamente solos en esto. Todo el mundo está, es que hasta eran los temas de la comidilla, ¿no? De offline, ¿no? Pues has visto en Facebook qué tal, o no sé qué, no ha publicado, o qué está haciendo no sé quién, y te habías enterado por Facebook, cosas de ese tipo, ¿no? Claro,
ellos pelean por su contexto favorable y mi pregunta es, vale, muy bien, nosotros ya hemos caído, Blanca, tú y yo venimos de Facebook se sale, o sea, se puede salir de Facebook, bueno, salir, quiero decir, no caer en esta hay que estar, pero con tus reglas, por decirlo de alguna manera. Pero claro, yo entiendo que alguien que o está empezando o está en ese día a día un poco que no te da tiempo a pensar como emprendedor o en un trabajo con cierta responsabilidad en tareas pues, de marketing, ¿no? Que es de lo que hablamos nosotros. La cuestión es ¿cómo elegir, ¿no? Es decir, ¿cómo elegir cuál es la estrategia que más nos favorece? Es decir, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿No? ¿Cómo hago para en esta lucha de contextos pues, llevarme el ascua a mi sardina? Pues yo, si tuviera que empezar desde cero, yo lo que ahora haría sería, aun no teniendo ese gran recurso que es el dinero, ¿no? Si tengo la suerte de tener algo que invertir, antes de empezar a invertir, no sé, se me ocurre, en cursos de todo tipo, ¿no? Pues estoy viendo que hay un montón de cursos de un montón de cosas de temáticas, digamos, aisladas. Yo antes de meterme a gastar dinero en eso, yo contrataría un mentor. Pero no te hablo a lo mejor de un mentor de... Hombre, si lo puedes tener durante meses o incluso un año, pues sería maravilloso. Pero simplemente oye, acabo de aterrizar, que tengo una persona aquí que tiene ya experiencia, voy a tener una sesión con ella, que me tengo que gastar 250 euros o 300, prefiero invertir en eso y que esta persona me diga, mira, que me den una mínima hoja de ruta, ¿no? Que me diga, mira, o que tú con tus circunstancias haría A, B, C, D, y que tú ya por lo menos sepas esos pasitos que tienes que hacer. Primero, ver dónde está tu audiencia, si te interesa meterte en Instagram o no, si te interesa meterte en TikTok o no. Porque claro, entendemos TikTok, y creo que ya cada vez menos, pero sí que entendemos, por ejemplo, TikTok como algo de muy jóvenes, de personas muy jóvenes que están ahí haciendo bailecitos. Y no es tanto así. O sea, tú puedes tener un negocio de seguros, hay de hecho gente que tiene negocios así como muy, muy casposillos, ¿no? Muy que dices, esta persona... Sí, tradicional se va. Sí. Pues oye, pues les vas de puta madre. ¿Por qué? Porque van contando pequeñas anécdotas o cosas que les pasan a las personas imagínate, te pongo un ejemplo de mi casa. Se me ha roto el picaporte de la puerta de la cocina. ¿Eso me lo cubre el seguro? Entonces esta persona hace un TikTok hablando de que sí te cubre el seguro, en qué casos te lo cubre, en qué no. Y esas dudas y esas cositas las va contestando ahí. Y lo que hace es llevárselos a su lista de alguna manera. No va a tener un email diario porque a esa gente no le interesa tener un email diario sobre seguros, pero sí que está ofreciendo sus servicios en su lista. Quiero decir que hay que abrir un poquito la mente en ese sentido, ¿no? No siempre tenemos por qué hacer lo que hacen los demás, sino pensar de qué manera a nosotros nos va a poder funcionar y nos va a ser más rentable utilizar esos recursos que es al final es nuestro tiempo. O sea, si estoy generando contenido gratuito, estoy fundiendo tiempo, que lo podría estar dedicando a otras cosas, ¿no? Entonces, pensar en el tiempo, al final en una equivalencia de dinero y decir, vale, si yo voy a dedicar a la semana 20 horas a crear contenido gratuito, ¿dónde lo voy a meter? Para que sea lo más rentable posible, aunque sea a medio o largo plazo. ¿Dónde va a estar mi audiencia? Que es la que luego a mí me interesa venderme, ¿no? En fin, hay que pensar un poco. Simplemente pensar un poquito y si te puedes dejar asesorar por un mentor, pues maravilla. Vale, es una forma de atajar y es verdad que una sesión tal, hay cosas que a lo mejor cuando uno está empezando dices, pues qué dinero, ¿no? Pero que al final dices, hay que tener una mentalidad, en mi opinión, largoplacista. Yo de hecho me dedico al email marketing porque tengo esa mentalidad largoplacista y claro, al hilo de esto, tú y yo creo que ha quedado claro que el email marketing nos gusta. Por lo menos contigo ha quedado claro. Yo espero que alguien sepa que es conmigo también. Pero claro, son tantos los inputs que nos intentan sacar de ahí, ¿no? Que es tan fácil que en el camino nos vayamos distrayendo de la estrategia de email marketing. ¿Cómo hacemos para no salirnos vale, ya hemos establecido nuestro contexto, este es nuestro ABCDE, hemos contratado a un mentor que nos lo ha dicho, que nos lo ha explicado, nos ha puesto en el camino, nos explica cómo hacerlo? Vale, ¿y ahora qué hago para no despistarme? ¿Cómo puedo no perder ese, no sé si decir foco? Vamos a poner que tenemos el mentor, pero sin tenerlo también estaría bien hacer este ejercicio. En un folio, o sea, en un folio, literal, tú te pones tu folio al lado de tu ordenador y te haces 2 columnas y te pones lo que sea, como la temática de la que vas a hablar, y si eso te acerca o no a tu objetivo. Es decir,
yo lo que quiero es ganar visibilidad. Vale. Y ahora veo que me están ofreciendo un curso para organizar un evento online, por ejemplo, ¿no? Entonces ahora yo digo, vale, son 1.500 euros que tengo que invertir. Esto te lo digo porque esto lo he hecho yo. Yo he invertido 1.500 pavos y luego el curso, yo todavía no lo he empezado, después de 2 años que lo tengo ahí. Entonces, Es un clásico eso, digo, es un clásico. Es que yo creo que todos caemos en lo mismo. Entonces yo, si en ese momento hubiera hecho este ejercicio y hubiera dicho, vale, yo quiero visibilidad, vale, pero ¿en qué punto me encuentro? ¿No? Tengo, yo qué sé, en ese momento, 1.000 seguidores. Y voy a generar un curso, o sea, voy a hacer un evento online y por mucho que me digan que, bueno, vamos a hablar con fulanito, menganito y el otro y Pepito Flores, me va a costar a lo mejor llegar a esa gente, ¿no? Bueno, pues a lo mejor tengo que hacer de primeras alguna que otra acción más sencilla antes que meterme a invertir esa cantidad de pasta, a organizar todo lo que conlleva un evento online y tal. Claro, si yo tuviera esas 2 columnas, hubiera puesto sí, pero no ahora, ¿sabes? Lo hubiera dejado un poquito más adelante y hubiera hecho lo que luego acabé haciendo, que es pues estar en contacto con otras personas. Incluso yo dije, la manera más rápida de yo conocer personas y tener una red de contactos potente es hablando con ellas. ¿Qué excusa les puedo poner? Crearme un podcast. Hoy hay un podcast por cada 3 habitantes en el planeta, pero bueno, pues a lo mejor hay otras formas, estarán surgiendo seguro otras formas, yo qué sé, el Twitch, el otro, hay 1.000 cosas, ¿no? Pero en ese momento, y hoy todavía sigue funcionando muy bien el tema del podcast, pues yo me metí ahí y aún teniendo el tema del evento online y tal, dije, yo todavía no veo esto, o sea, yo ahora estoy todavía creciendo y estoy todavía viendo posibilidades y de qué manera puedo ir estableciendo como una marca personal un poco sólida, ¿no? Pues eso a mí me ha ayudado un montón. Y me ha costado esto, 0 euros. Exactamente. Me ha costado tiempo, pero me ha costado 0 euros. Y sin embargo, los 1.500 pavos del evento virtual, pues ahí lo tengo para cuando surja. Sí, cuando quede la cosa. Pues mira, me ha leído el pensamiento en 2 cosas. Una, lo del podcast a mí me vino tal cual, es decir, no fue como sustitutivo, pero yo nunca he hecho eventos online porque es que es un trabajazo enorme. O sea, no discuto, de hecho, aquí ha venido gente a hablar del tema de eventos online y yo no discuto la eficacia de la estrategia, ni mucho menos. De hecho, me parece un lead magnet extraordinario. Sí. Eso sí, curro para aburrir. O sea, te vas a querer morir si quieres que salga en condiciones, ¿no? Para mí es mucho más cómodo esto del podcast. De hecho, a mí me ha dado muchas más alegrías. También en el tema largoplacista. Es decir, dices, tú hay un montón de podcasts, sí, abandonados. Este ya lleva casi 300 episodios y, bueno, todavía goza de salud y temas, ¿no? Pero la cuestión es que tú tengas claro, decir, oye, ¿yo qué necesito de esto? Lo que tú has dicho, ¿esto me acerca a mi objetivo? ¿Cómo? ¿De qué manera? En mi caso está claro, el podcast es visibilidad. Esto es una manera de generar contenido. Otra cosa por la que me surgió, porque cada vez me da más pereza escribir contenido para un blog. Y digo, no, pero sin embargo, ponerme aquí a contar historias, pues bueno, no, me cuesta menos. O sea, enganchar un micrófono, luego te cuesta ponerte, pero una vez que te has puesto, te salen las cosas. Además, una vez grabado, ni revisión de lo que has dicho, ni nada. Eso va todo para adelante. Mientras que tú estás ahí escribiendo, revisando, tal, nunca te gusta lo que queda, adelante con ello, ¿no? Y es establecer en mi opinión, es tenerlo que sea coherente con este tema. En mi caso, además, te añado, como te decía, que es un tema de largoplacismo. Es decir, es que, no sé, cualquiera puede coger cualquiera de los episodios anteriores. Creo que no diga nada en el primero que no diga en este. Es decir, que realmente llevo una, o sea, no sé, una hoja de ruta. Pero claro, yo he tenido eso claro. Pero también he caído en cosas en el camino, como es la infoxicación, porque dices tú, un curso de 1.500 pavos. Me parece más peligroso el último post con la mega tendencia de no sé qué o la mega guía de no sé qué, que es gratis. O sea, solo tengo que perder allí 20 minutos en ala, y mira qué bueno. Y encima con muchos enlaces para ir abriendo pestañas, para luego ir una detrás de otra. Y digo, he perdido aquí 1 hora y media en una cosa que no sé ni por qué entré en internet. O sea, yo iba a mirar una cosa de las facturas del banco y he terminado leyendo la mega guía de no sé cuántos. Pues esa tentación vive ahí arriba. ¿Qué hacemos ahí, Blanca? Mira, yo te digo lo que yo hago. Yo soy una persona, a ver, soy un poco dispersa, en el sentido de que quiero hacer muchas cosas y demás, ¿no? Pero aparte de eso, con el móvil, y yo creo que esto nos pasará a todos, que te distraes por cojones. O sea, te escriben y por mucho que digas, no, voy a quitar las notificaciones, no. O sea, estás deseando
Desactivar, o sea, Siempre hay alguna que se queda de, no, esta no la puedo quitar. No vivo tranquilo quitando esta notificación. Sí. Entonces, a mí lo que me funciona es, cuando estoy trabajando, primero tenerlo todo en la agenda. O sea, yo necesito tener todo, absolutamente todo lo que voy a hacer en el día en cuanto a laboral. Incluso hay alguna cosa que de tema personal de, oye, tengo que llamar al médico, tengo que llamar a no sé qué, que si no se me olvidará. Pero en cuanto a tareas, siempre tenerlo todo ahí, ir haciendo el check, que me flipa el check, que es como una gratificación tremenda. Y por otro lado, tener el toggle. Yo utilizo en este caso toggle. Y entonces yo ahora que estoy hablando contigo, yo tengo el toggle aquí y me va poniendo cuánto tiempo llevamos. Entonces, si yo tengo que hacer una tarea que sé, por ejemplo, que es escribir un email para mi newsletter, para mi lista, yo sé que no tardo más de media hora. Yo sé que media hora lo tengo, vamos, ready. Si yo estoy viendo en el marcador que voy por el minuto 20 y voy por la primera frase porque he estado mareando, mirando el móvil y no sé qué, pues yo ya me meto brío porque digo, a ver, Blanca, ¿qué te queda por hacer? Esto y esto. Yo no quiero trabajar más de tal hora, más de 6 horas, 7 horas diarias. Entonces, poco a poco, yo misma me he ido adoctrinando. Yo he tenido como conmigo misma esa disciplina, porque si no, es muy complicado. O sea, eso de trabajar en casa y decir, qué guay, trabajo desde casa, me pongo mi horario, nadie me toca los cojones. No. Como no tengas un poquito de disciplina y como no tengas claro el tiempo que vas a emplear en tu día a día en hacer tus tareas, vas jodidísimo. Vas jodidísimo porque luego vas siempre con el agua al cuello y con esa ansiedad de es que no llego, es que no me da la vida. Cuando no hay organización, se sufre la hostia. Entonces, temporizador y agenda. Mis dos herramientas. Mi frase es que si quieres que sea un trabajo, que se parezca a un trabajo. Aunque sea en casa, pero uno se viste para trabajar, se habilita en la medida de lo posible, que no todo el mundo puede, pero en la medida posible habilítate un espacio para estar distinto de donde luego vas a estar con tus temas de ocio. Es decir, no trabajes delante de la tele, porque luego cuando estés con la tele, aparte que no, ni tele ni trabajo. Y que se parezca en la medida de lo posible a un trabajo. Y lo de los horarios que has dicho tú, me parece extraordinario. Y que no te pongas a picotear a deshoras. Esto es como las dietas. O sea, lo peor que te dicen, no, entre horas no te pongas a picotear. Pues con esto igual, no te pongas a ver contenidos. Mira, hay una cosa, Blanca, que dices, que es lo de poner límites, ¿no? Para no fracasar. Es decir, que tú te tienes que poner límites. ¿Qué límites te pondrías en email marketing para no fracasar? O sea, primero, ¿qué límites? ¿Qué es esto de ponerse límites? Bueno, pero como que me limite, ¿no? Yo quiero todos los suscriptores del mundo, o tal. Claro. Mira, hay varios, hay diferentes como, en este contexto, diferentes significados dentro de la palabra límites, ¿vale? El primer límite para no fracasar con tu email marketing y para poder ser constante, si tú dices que vas a hacer o te comprometes a mandar 3 emails a la semana, vas a tener que mandar 3 emails a la semana, ¿vale? Entonces, ¿qué error veo yo muy común? El dejarlo para el último momento. Porque como estamos trabajando para clientes y demás, pues siempre, obviamente, el cliente es prioridad. Pero nuestra marca personal, al final, sufre estragos en ese sentido porque lo dejamos todo para última hora. Bueno, yo que descubrí conmigo misma y dije, vamos a ver cómo soluciono yo esto, porque voy con ansiedad y luego, aparte, que me sentía muy culpable cuando no llegaba a lo que yo me había propuesto, ¿no? Esto entiendo que irá cada uno, pues habrá gente que se la pele un poco más y diga, a mí no me importa tanto. Bueno, a mí sí. Entonces yo lo que hice fue, dije, vale, pues lo mismo que me hago un calendario de redes sociales para mi Instagram para saber qué voy a publicar cada mes, lo voy a hacer igual con la newsletter. Entonces yo tengo un Google Sheets donde yo desde el día 1 voy enumerando las newsletters, ya voy por la 500 y pico, ¿no? Entonces pues tengo mi calendario mensual, mes de julio, y tengo todos lunes, miércoles y viernes los números de cada una de las estas, y tengo objetivos. ¿Qué objetivo tengo con eso? Promocionar el podcast, promocionar otra entrevista que me han hecho en otro podcast. Yo qué sé, venta, lo que tenga. Entonces, incluso si puedo adelantarme y escribirlo, porque sé que a lo mejor pues yo la semana que viene me voy a ir quizá una semana y sé que allí pues, no me va a dar la gana de escribir nada, pues si lo puedo adelantar, lo adelanto. Yo ya lo tengo automatizado y yo sé que mis 3 emails van a llegar a mi lista de suscriptores. Entonces estoy tranquila, mi gente se sigue nutriendo y no me echan de menos en ese sentido. También hay otra cosa, ¿no? Que dicen que la autenticidad también está como en lo instantáneo, ¿no? En contar historias de hoy me ha pasado esto o ayer me pasó esto, ¿no? Y no dejar automatizados 40 emails
sin dar contexto como de actualidad. Bueno, si quieres que pase esto, yo también le puse solución. Si yo quiero mandar lunes, miércoles, viernes, los viernes yo los dedico a lo que hace una copy cuando no hace copy. Entonces cuento cosas que me pasan en mi día, en mi semana. Pues oye, me he peleado con la casera de la casa de Denia que tenía y mira, me ha pasado esto y esto y esto. Entonces yo ya les pongo un poco en contexto de mi vida, de lo que me va pasando, de si he tenido alguna anécdota graciosa o no, o que se puede hacer alguna reflexión para la venta, y lo tengo los viernes. Entonces ese es mi espacio de que esa semana ya sí que me tengo que sentar a escribir el email de ese viernes. Y así voy jugando con automatización y actualidad. En la semana que veo que no puedo, porque te digo, porque me voy de vacaciones, por lo que sea, entonces lo dejo todo automatizado y me quedo yo más tranquila y más ancha que pichín. Entonces, así hay que ir un poco. Eso es un límite que yo me pongo a mí misma de esto no puede quedarse sin hacer. O sea, lo mismo que yo lo hago para mi cliente, yo me comprometo conmigo misma para hacerlo. Acotas tus límites, por decirlo de alguna manera, tu frontera, ¿no? Entre tus clientes y lo que es tu negocio, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, oye, no puedes invadir aquí, igual que yo no me voy a comer tiempo de cliente por estar haciendo lo que no he hecho cuando me tocaba, ¿no? Eso es, sí. Y luego, por otro lado, para que el tema de los límites en cuanto a lo que es ya email marketing en sí, ¿no? Me ha pasado que pues estos últimos días he estado haciendo un concurso de referidos. Y en ese concurso de referidos, claro, yo he dado mucho el coñazo durante 3 semanas aproximadamente, ¿no? Ofreciendo pues unas clases que yo tenía grabadas y algunos ebooks y algunas cositas. Y ha habido gente que una vez ya dentro de la lista que venían como referidos, que venían como recomendados por otras personas, me han estado pidiendo ellos que si podían ganar, o sea, que si podían entregarles lo mismo que a los de dentro, que los que habían estado participando, o no sé, poniéndome como trabas, oye, pero esto es legal porque yo no he dado el clic en lo de la política y porque lo había hecho por el Google Forms y bueno, en fin, cosas, ¿no? Como que me han dado mucho barullo con todo este tema. Vale, ¿qué he aprendido yo de esto? Primero, que hay cosas que yo sola no puedo hacer. Un concurso de referidos haciendo con un Google Forms, pues está guay, pero luego me da un curro de la hostia, porque tienes que ir contacto por contacto, ver que hay personas que a lo mejor han puesto mal el email, entonces esa no ha contado y no sé qué, el tema de la política de privacidad, el tema de los datos, personas que te van escribiendo por otro lado para preguntarte, pues yo no me entero cómo funciona esto, pues sí, porque yo no tengo regalo, en fin, da un de esto que te cagas. Entonces, póntelo fácil y las cosas que no sepas hacer, o sobre todo cosas técnicas que no estén a tu alcance, cuenta con otra persona y si no puedes hacerlo ahora, pues ya lo harás más adelante, no pasa nada. O sea, en fin, hay que ir probando también para ir aprendiendo y bueno, y luego ya eso, el último tema de los límites dentro del email marketing es ser siempre fiel a ti mismo. Es decir, si yo veo que a mí lo que me pasa es que yo veo irras bravos por doquier. O sea, la peña dice, si a este le funciona o si a este le funciona escribir así, yo también. Joder, no. No, tío, porque es que no es natural. Entonces, sé fiel a ti mismo y si obviamente no le vas a gustar a todo el mundo, habrá gente que entre y diga, pues no es mi rollo, y se vaya, pues no es tu cliente, no pasa nada, no te sientas mal porque la gente se desuscriba, si es que incluso te va a salir más barato, no pasa nada. O sea, pero sé fiel a ti mismo, igual que lo haces en redes sociales también, entiendo que lo haces en redes sociales, pues en tu email igual, no tienes por qué ser agresivo, no tienes por qué ser alguien que no eres, porque ves que a otras personas viven así, ¿no? Entonces, créate tu propio, eso, como tu propio ambiente y así atraerás a la gente que de verdad le mueve lo que haces y cómo te comunicas y ya está. O sea, no hay que copiar por copiar. Qué importante eso, ¿no? Que al final, si algo nos permite el email marketing es precisamente que aunque tú escribas para miles de personas, porque tienes una lista con miles de personas, aunque sean 500, me da igual, pero que tú en realidad estás escribiendo uno a uno. O sea, que al final no pierdas también esa parte de ser tú. Claro, al final, yo siempre digo que los emails relevantes, ¿para ti cuáles son? Pues seguro que viene un email de tu madre, pues lo vas a abrir.
entre otras cosas porque mi madre no tiene correo. Digo, ¿aquí qué ha pasado? Pero yo qué sé, si te escribe tu jefe, lo vas a abrir porque es relevante. Y eso tiene un tono, tiene una forma, y tú lo estás leyendo y estás viendo a esa persona, ¿no? Por decirlo de alguna manera, aunque sea un texto escrito, pero tú estás viendo a esa persona. Y yo siempre digo que cuando dicen, no, es que se envían muchos emails, pero relevantes muy pocos. Entonces, pelear por la relevancia pasa porque tú seas predecible y cuando digo predecible, incluso que te puedan conocer. Y eso no pasa por ser un impostor, efectivamente. Es decir, que no seas otra persona, ¿sí? Tú, o sea, no pasa nada. Si es que te tienen que querer, hace falta más autoestima en esto en el marketing en general, pero en el email marketing por descontado, ¿no? Como no hay likes y cositas de estas, no sé qué sería de nosotros, ¿no? Si hubiera likes en los emails, ¿de qué viviríamos? Pero claro, ha llegado el momento en el que este podcast, que no tiene patrocinadores, pero que si alguna vez quiere tener patrocinadores, va a tener un problema con las clínicas capilares de Turquía, porque van a perder clientes, porque vamos a hablar de eso que hemos puesto en el título, ¿no? Que seguro alguno está diciendo, oye, que está muy bien esto, pero ya dime el marketing, ya has hablado mucho, Paco, casi 300 episodios de tal. Yo quiero que Blanca nos cuente esto que nos ha prometido de cómo, bueno, claro, porque tú envías emails y, oye, pues una cosa que pasa cuando envías emails es que hay gente que te responde y que quiere que le vendas. Claro, ¿qué claves de negociación, ¿no? Dentro de todo esto, el contexto, como se está hablando, que tiene sentido, lo vais a ver que tiene todo el sentido del mundo. ¿Qué claves de negociación van a acercar o van a hacer crecer las ventas una vez que ya nuestros emails han conseguido pues, que tengamos esas citas con potenciales clientes, o si alguien nos responde y nos pregunta alguna duda? Bueno, ¿cómo creamos ese caldo de cultivo en el que nosotros vamos a jugar a favor de obra? Pues mira, Quedarnos calvos, que es donde estaba la pérdida del patrocinador. Quedarte calvo. Lo primero es perderle miedo a decir el precio, ¿vale? El precio tiene que ser lo primerito. Muy bien. Cuesta tanto, ya está. Eso es un filtro. O sea, pero un filtro más que se te va... o sea, el tiempo que ibas a perder con esa persona que no se iba a gastar ese dinero en ti, te lo ahorras. Y la persona que ya de verdad está comprometida contigo y con tu proyecto y con que quiere que le ayudes y tal, le va a dar igual que le digas 500, 600, hombre, si le dices 1.000.000, pues a lo mejor se le va un poquito. Pero aún así, aunque se le fuera, fíjate que eso está jugando a tu favor, porque si se le quedase eso fuera de su presupuesto y tú le dices, mira, pues te voy a hacer, yo qué sé, me ocurre, una secuencia de email marketing, una secuencia de bienvenida de 10 emails, te lo voy a cobrar a 1.000 euros. Y dice, hostia, pues se me va. Cuando mañana haya alguna persona que hable con esta y diga, hostia, pues estoy buscando gente para... Ella ya sabe en qué rango estás tú. No estás en los baratos, ¿vale? Eso te da autoridad. Y eso es una manera de sembrar, de dejar semillitas, de dejar miguitas de pan, ¿vale? Entonces, el precio tenemos que tenerlo súper claro siempre y tenemos que decirlo desde el principio. Yo lo que hago es, cuando a mí me escribe alguien, me dice, ay, me encantaría hacer mi web contigo, o voy a lanzar mi web y me gustaría que me hicieran los textos. Yo tengo plantillas, yo sé que la gente que está escuchando dirá, esta tía más cuadricular no puede ser. Pues lo he ido haciendo así pues precisamente porque era un puto caos. Entonces, como era un puto caos y estaba siempre echando más tiempo del que debía en estas cosas, pues yo dije, bueno, Blanca, pues cada respuesta que des te la guardas y luego la que puedas reutilizar la vuelves a mandar o la modificas y la mandas, y eso es lo que hice, ¿no? Entonces yo lo que hago es, me mandan un mensaje diciéndome que quieren hacer una web conmigo, ¿vale? Entonces yo digo, ok, mira, estos son mis precios. Tengo 4 precios. Pues el primero incluye los textos web, el lead magnet y la secuencia de bienvenida, tanto. El siguiente, el email, perdón, los textos web más el lead magnet, tanto. Y siempre le pongo el más caro al principio, para que cuando ellos vayan bajando y vayan diciendo, hostia, pues tampoco hay tanta diferencia entre que solo me haga la web a que me haga la web y la secuencia de email, por ejemplo. Te voy a coger las dos cosas que me interesan más. Entonces es como intentar jugar un poquito también con esa mente del cliente. O sea, cuando tú, tú como cliente ves una oferta como esa, ¿no? Y dices, vale, esta es la premium, esta es la barata y esta es como la recomendada. Pues la peña va a la recomendada. Esto es así. Es que, o sea, un 90% de las veces pasa. Entonces, una manera de negociar es esa, ¿no? Como hacer el contraste entre precios. No decirle textos web tanto, no. O varía, tengo esta horquilla de tal a tal, no. Tengo este precio y cerrado. Quiero decir, y estoy segura de lo que te estoy diciendo
Y además, si me preguntas el por qué, te digo, pues por esto, por esto, por esto y por esto. Lo tengo clarísimo porque conozco muy bien mi producto. No titubeo, no muestro inseguridad en ese sentido. Esto hay que trabajárselo. Porque es verdad que al principio, cuando estás las primeras veces que te reúnes con clientes y tienes que decir el precio, sobre todo así en vivo, te tiembla la voz y te dices, vamos, sudas como un cabrón. Y es así, pero es cuestión de hacerlo una vez, otra. Y así, pues, al final se te va quitando el miedo. Y si es por escrito, pues igual. Entonces, otra manera de negociar, y esto ya sería una vez que tú ya pasas ese filtro del precio, que yo creo que es el principal, y te reúnes con el cliente, ¿no? Le ofreces una reunión, le dices, vale, pues ya que conoces los precios y te interesan, entonces vamos a reunirnos, ¿vale? Venga, media horita y tal. Nos conocemos, me cuentas, vemos si de verdad hacemos match, ¿no? De verdad tenemos ese feeling para poder trabajar y eso. Pero todavía te está tanteando, porque a lo mejor, y lo más normal, es que tenga más opciones de otras personas, de otros copies o de lo que sea en mi caso, ¿no? Entonces, una manera muy contraintuitiva de poner la situación o la balanza a tu favor es, o sea, ir con el no, es decir, y tratar las objeciones de manera frontal, directa. Por ejemplo, en mi caso. Bueno, pues sé que has podido tener malas experiencias con alguna agencia. Mucha gente viene de agencia y viene con mala, y sobre todo ahora con el kit digital, los yo dije desde el primer día que eso era una oportunidad para los freelance, que había gente que lo veía como una amenaza. Bueno, es una amenaza en el sentido que ha quemado muchos negocios, que les va a hacer alejarse del marketing digital durante muchísimo tiempo. Pero por contra hay mucho trabajo que hacer ahí de deshacer, sí. Entonces, pues una objeción sería esa, ¿no? La gente viene cabreada porque han hecho algo que no había pedido, mal hecho y tarde. Y entonces vienen ya como con esa resistencia, ¿no? Y pues una de las cosas que yo un par de ocasiones de hace poco en una reunión, le dije, bueno, yo sé que has podido tener una mala experiencia con agencias pues en el pasado, pero bueno, ten en cuenta que aquí estamos hablando de otra cosa totalmente diferente. Estamos en un trato 1 a 1, me vas a tener a mí como de la mano continuamente, me vas a poder preguntar, yo te voy a poder preguntar a veces, obviamente te voy a tener que tener a ti atenta para poder preguntarte lo que yo necesite, y esto va a ser un trabajo bidireccional. Esto no me vas a soltar, o sea, no es que me vas a soltar la información y yo vuelo y hago lo que me da la gana, ¿no? Entonces, esto va a ser un trabajo de ambas partes y obviamente es artesanal. O sea, esto no es una máquina de hacer tornillos. Esto es una persona poniendo todo su foco y sus 2 manos en escribirte a ti los textos de venta que te van a hacer que los revientes, ¿no? Entonces, ya empezando con esa objeción, antes de que ella lo piense, ya como que la dejas tranquila. Coño, pues piensa cuáles son las objeciones que puede tener esa persona, haz una mínima investigación de dónde viene o pregúntale un poquito el contexto antes de reunirte con ella y piensa en cuáles pueden ser esas objeciones para poder luego rebatirlas tú antes de que surjan incluso en la conversación. Eso creo que es una clave canelita en rama. Otra cosa que me gusta hacer, que hay veces que me sale y otras que no, porque esto es que es verdad que lo tienes que pensar, es intentar hacer las preguntas sin que sean de sí o no. Por ejemplo, ¿te parece caro? Y te va a decir, pues sí o pues no. No. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar por esto? Y entonces ahí ya puedes entrar en una negociación. O sea, evitar esas preguntas de sí, no. Ya te digo que esto es que a mí todavía no me sale del todo. Yo Blanca, si me permites, tengo una variante de esto que además me aplico en la vida, que es la de no hagas preguntas para las que no estás preparado para oír la respuesta. O sea, si una de las respuestas no te gusta, si hay una, no hagas la pregunta. Llévalo por otro terreno o pregúntalo de otra manera, en este caso, ¿no? Claro, no. Entonces, intentar evitar el sí, no, ya está. No, pues voy a intentar que siempre haya una manera de poder entrarle yo por otro lado y tal, ¿no? Al final esto, pues, joder, hay que aprender. Es que la negociación hay que aprenderla. No, sobre todo hay que negociar mucho, eso es verdad. Sí. Entonces, poco a poco tú vas viendo de qué manera te vas tú desenvolviendo en ese ambiente que no es lo más cómodo del mundo. De hecho, hay una frase que leí por ahí que decía, cuando tú negocias no tienes que buscar estar cómodo y tampoco tienes que buscar que el cliente esté cómodo. Lo que tienes que buscar es cerrar el mejor trato. Y esto es así. O sea, tampoco te tienes que pelear, sino que tu objetivo es cerrar el mejor trato, no un trato. No el trato que el cliente quiere, no. Un trato en el que el cliente y tú estéis ganando. Y ahí está la cosa.
Sí, además es salir de ese concepto de que la venta es algo negativo porque solo uno de las dos, uno gana y el otro pierde, ¿no? Esos juegos de suma cero en la venta no te llevan a ningún sitio. Blanca, por si no ha quedado claro, tú haces email marketing. Sí. Em, ¿qué estrategias te funcionan? Bueno, te lo voy a concretar más. ¿Con qué frecuencia escribes a tu lista? ¿Y qué haces para captar suscriptores? ¿O qué es lo que te está funcionando en Vale, este pues momento para captar suscriptores? vale. Yo he estado escribiendo durante 2 años 5 emails a la semana, pero justo este verano, ahora en julio, he empezado una mentoría con Omar de la Fuente Ujú. y he metido en un jardín, en un nuevo jardín, que es, pues, pivotar de alguna forma. O sea, el copy va a seguir estando, yo al Muy final, bien. pues, me metí la cabra tira al monte, pero va a variar de alguna manera, ¿no? Entonces, lo que he hecho es reducirme carga y ahora voy a hacer ya estoy 3 veces en semana, de lunes, Muy bien. miércoles y viernes, ¿vale? ¿Cómo hago para captar suscriptores? Primero, teniendo un lead magnet, como que hablábamos, o sea, teniendo un lead magnet puesto en mi link de redes sociales para que las personas ya puedan ir desde ahí Ujú. a descargárselo. Otra cosa que me gusta hacer de vez en cuando es adelantar lo que va a pasar en la semana siguiente en Ujú. la lista, ¿no? Qué bueno La eso. semana que viene voy a hablar sobre tal técnica o sobre tal movida y que puede que te interese y tal. Entonces la gente suele meterse. De Ujú. hecho, se suelen meter en el link de apuntarse a la lista sin ningún regalo a cambio, simplemente por estar. Em, y luego salir en podcast. A mí lo que ahora mismo lo que mejor me está funcionando es las entrevistas en podcast Tal y cual. creo que Ujú. justamente tengo que aprovechar que ahora hay muchas personas como con mucho interés en el podcasting. Es una cosa que está Ujú. en alza. Entonces, ese es un recurso muy valioso que tenemos que tener en cuenta a la hora de la visibilidad, ¿no? Ujú. Así que eso es lo que ahora mismo a mí me está funcionando. Tengo en pendiente esto del evento virtual, pero mira, no lo sé en qué momento. Cuando pueda lo abordaré. Bastante, con lo que has dicho ya tienes bastante. Sí, Muy bien. Pues bueno, pues comparto lo que dices. Además, yo mi experiencia es que lo que consigues de forma orgánica, sin meter publicidad por medio, que yo no tengo nada en contra de publicidad, al revés, me parece un buen medio para conseguir suscriptores, pero mi experiencia es que lo que consigues de forma orgánica es mucho más duradero y compra más, que eso al final es a lo que se reduce todo esto. Blanca, a mí me gustaría estar aquí hablando todo el día, pero yo entiendo que tú tienes vida. Yo no, pero tú sí tienes vida. Entonces, yo sé que tú tienes recursos sobre email marketing. ¿Dónde te pueden encontrar? Déjanos algo aquí para la audiencia, para que nos pues haya aguantado hasta aquí. tengo, bueno, sé que en la descripción me parece que pondrás, Sí, sí, te voy a poner todos los enlaces que tú me digas, los pongo, sí. ahí tienen para descargarse las 5 estrategias para hacer crecer tu lista de suscriptores, que creo Muy bien. que les puede molar a tu audiencia. Estoy en blancamuela.es y en Instagram en blanca_muela. También estoy en LinkedIn con el mismo nombre. Muy bien. Y bueno, verán que no hablo tanto, como tú decías al principio, no hablo tanto de marketing directo, copywriting y tal, como cosas tan técnicas. Yo soy una copy bastante hierbas. Y me gusta mucho el tema de mentalidad y creo que va muy ligado al tema de la comunicación, con lo cual estoy dando caña todo el rato con eso. Así que bueno, esto. Pues me parece un enfoque interesantísimo, ¿eh? Yo lo comenté en la introducción y porque me pareció muy interesante esto que tú haces, porque para darte clases de como si fuera el profesor, así con la chaquetilla y todo, para dar clases ya hay mucha gente. Y sin embargo hay algo que no te suelen contar y eso viene derivado de la experiencia, que por eso me gusta el enfoque que tú le das, ¿no? Que no es que a mí me han contado y ahora te cuento. No, no. Tú tienes ya un bagaje como trabajadora, como marketera, como emprendedora y sabes la importancia que tiene eso a la hora de hacer la comunicación de tu propio negocio, ¿no? Así que a mí eso me parece muy interesante y recomiendo a todo el que nos esté escuchando, recomiendo que, bueno, pues que se descargue esos consejitos, que eso se lo lleva ya de anticipado, pero que no se pierda las newsletters de Blanca porque bueno, que ya lo ha dicho así lo de hierbas, pero no, pues que sin necesidad de tomar nada, es muy importante hablar de lo que tenemos aquí en la cabecita, ¿no? Y sobre todo en trabajos creativos como el nuestro. Y más para que esa gente, además, que yo siempre digo, toda esa gente que no es marketera, pero que no le queda más remedio que serlo, porque tienen un negocio y tienen que promocionarlo. Y la mentalidad en esto juega un papel fundamental. Así que
ahí queda mi recomendación. Espero que me hagáis caso alguna vez. Pues muy bien, Blanca, pues de verdad, muchísimas gracias. Yo creo hasta no te puedo decir nada porque es que te lo he dicho antes de empezar a grabar. Es que, o sea, parece que nos leemos el pensamiento. O sea, te podía haber dejado aquí sola y hubieras hecho el programa perfectamente, pero ya me parecía demasiado abusar. Así que muchísimas gracias por todo el contenido que has dejado hoy. Muy, muy, muy interesante. Y bueno, animo, como decía, a que se suscriban a tu lista, que te sigan en redes sociales. Tienen los enlaces en la descripción del programa para que todavía les cuenten mucho más, que esto es nada más que la punta del iceberg. Sí. Muy bien, muchas gracias por este ratito, por también crear el espacio y por ser constante de cara a enseñar a otras personas que existen esos contextos favorables, que cuando tengamos un mal día, todo el mundo tenemos esos malos días y tenemos esas malas temporadas de esto no está funcionando, no está yendo como a mí me gustaría. Bueno, este tipo de contenidos, de podcast, están aquí para apoyarnos entre todos. Entonces, pues gracias a ti por dedicar parte de tu tiempo a generar este espacio. Bueno, pues muchas gracias a ti, Blanca, de verdad. Y nada, bueno, yo estoy seguro que no será la última vez que nos encontremos aquí en este canal. Muchas gracias y nada, nos vemos. Chao. Y con esto, mi querido remitente, vámonos, que aquí ya nos conocen. Pero antes, si te gustaría que hablara de algún tema en concreto o tienes alguna duda específica sobre email marketing y quieres verla respondida aquí en el podcast, escríbeme a contacto@pacovargas.es y estaré encantado de darte cumplida respuesta. Muchas gracias por haber aguantado hasta aquí. Nada de esto sería posible si tú no estuvieras ahí escuchando al otro lado y me ayudaría mucho que me ayudaras a llegar a mucha más gente. Para ello, bueno, pues déjale un like, 5 estrellas, comenta cualquiera de los episodios en cualquiera de los medios en los que estés escuchándonos. En Apple Podcasts, en Google Podcasts, iVoox, Spotify, YouTube, da igual, donde sea. Cualquier ayuda será bien recibida porque esto me ayudará a llegar a mucha más gente o incluso si compartes este episodio con cualquier persona que creas que puede ayudarle este contenido. Y bueno, si no quieres perderte ningún otro contenido, no olvides suscribirte. Además, desde pacovargas.es/empieza tendrás de forma gratuita mi masterclass Tu email marketing mínimo viable. Una masterclass de aproximadamente 1 hora en la que, bueno, pues te voy a enseñar cómo construir o hacer crecer tu lista de suscriptores sin necesidad de gastar tu dinero en publicidad, enviarles qué emails y cuándo enviar esos emails a esos nuevos suscriptores para transformarlos de suscriptores en clientes, ideas para esos emails, estrategias pro que utilizo tanto para mí como para mis clientes. Y como siempre digo, yo también voy en la masterclass, voy en el lote. No solo porque imparto la masterclass, obviamente, sino porque cada mañana te voy a enviar un email con un consejo sobre email marketing listo para implementar todo esto de forma gratuita en pacovargas.es/empieza. Y ahora sí, me despido hasta la semana que viene y recuerda que el único email que no vende es el que no se envía. ¡Chao!